Ok. Entonces, en ese caso, ¿qué haríamos si, bueno, nuestro examen sería este de acá? Entonces, automáticamente tienen que tener en cuenta que el examen dura 60 minutos. ¿Ok? Entonces, si dura 60 minutos, tengo que tener en mente que tengo que resolver de manera más rápida y tengo que resolverlo los ejercicios que pueda resolver lo antes posible, pensando de esa manera. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que yo primeramente haría es comenzar a leer todos los ejercicios como tal y ver cuál está más sencillo. Por ejemplo, el ejercicio uno nos dice calcular la lectura del voltímetro si el amperímetro indica 10 amperios, ¿ok? Después nos dice, y ese es el pequeño circuito, ¿ya? Calcular la lectura del amperímetro a sistema 380 voltios, secuencia CBA, ¿ok? Este es un circuito trifásico. Y luego nos dice calcular Z Thevenin, voltaje Thevenin e corriente Norton de este circuito de acá. Entonces, creo que está bastante fácil de identificar. Creo que el primero está un poquito sencillo. ¿Por qué? Primeramente porque ya sé qué corriente está viniendo acá, me dice que es 10 amperios y esa corriente va a venir a estos dos ramitas de acá. Me pide hallar el voltaje, ¿ok? Entonces, debido a que estos dos, tengo dos ramas como tal, lo primero que puedo ver es que estas de acá primeramente están en paralelo. Entonces, automáticamente al yo tener una corriente en este punto, o sea, en este sentido, entonces yo me imagino que puedo obtener corrientes por divisor de corrientes en este sentido, simplificando primeramente esta rama de acá. Al tener corrientes en estas dos ramitas, ya puedo simplificar mi análisis solo a esta rama de acá, que sería esta ramita que tiene a la resistencia de 8 ohmios y a la de J6 que en paralelo se van a volver J3, ¿no? Entonces, una vez hago eso, puedo aplicar un divisor de corriente o un divisor de tensión. En este sentido, ya tendría la corriente que circula por esta pequeña rama. Entonces, lo lógico sería que si tengo la corriente y sé que cuando están dos componentes o dos bipolos pasivos en serie, entonces lo primero que se me tiene que venir en mente es que la corriente para ambos es igual. Al tener corriente y tener una impedancia, pues yo ya puedo calcular el voltaje, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Ahora, bueno, haremos eso, ¿no? ¿Qué dice acá? Aplicaremos lo que hace un momento hemos visto. Entonces yo veo acá que este amperímetro me va a dar una corriente que dice que acá está circulando una corriente I y esta corriente justamente tiene 10 amperios. ¿Ok? Listo. Entonces, como tal, lo que les decía, yo voy a agarrar y digo, muy bien. Entonces, lo que puedo hacer y lo más fácil es primeramente simplificar esto, que al final me va a dar un circuito que va a ser más o menos así. Aquí está nuestra fuente, acá tenemos una resistencia, acá tenemos, perdón, esto no se ven, acá tenemos una resistencia, acá tenemos un inductor y acá tendríamos otra vez un inductor, pero va a ser el inductor simplificado. Como estos dos están en paralelo, pues yo voy a colocar directamente un inductor en uno solamente, el paralelo va a ser de J6 por J6, que me va a quedar J6 al cuadrado sobre la suma, ¿no? Que va a ser dos veces J6. Y de ahí 6 con 6 se va a ir, J con J, y aquí es J cuadrado por si acaso. Y acá me quedaría que simplemente va a ser 6 sobre 2, quedaría J3. Entonces la inductancia, vamos a decir, o este impedancia del inductor equivalente va a ser J3. Y después tenemos nuestra resistencia, ¿no? Acá tenemos 4 ohmios, J veces 1.5, J3 y este es 8. Y acá tenemos, no se olviden, una corriente I. Entonces, ahora voy a hacer un divisor de corriente. Entonces, quiero agarrar la corriente de todos esos. Entonces, voy a hallar de manera de hallar un divisor de corriente.
Entonces, en un divisor de corriente, dependiendo de cuál quieran hacer, por ejemplo, podemos decir para J3 más 8 o 8 más J3, va a ser básicamente la impedancia equivalente, que eso tenemos que calcular, va a ser Z equivalente, va a ser el producto de 8 más J3 multiplicado por, perdón, 4 más J1.5. ¿Ok? Y todo esto sobre la suma de ambos, que sería 8 más J3 más 4 más J1.5. ¿Ya? Muy bien. Una vez que tenemos esto, creo que si se dan cuenta, esto de acá es el doble del otro de acá. Si yo puedo simplificarlo, podría hacerlo de esta manera, que sería 4 más J 1.5 y esto que sea al cuadrado. Porque básicamente si le saco mitad a esta parte de acá, me sale 4 y me sale 1.5, que es lo mismo que el otro miembro, ¿no? Muy bien, después de eso yo coloco acá 8 más 4 es 12, más j veces 4.5. Y nuevamente acá, yo digo que este es 2, 4 más j veces 1.5 al cuadrado sobre este 4.5 me hace pensar que es básicamente 3 veces 1.5, porque si multiplico 3 por 1.5 me va a dar 4.5. Entonces yo coloco 3 veces y aquí 3 por 4 me da 12 más j veces 3 por 1.5 me va a dar 4.5. Por lo tanto acá vendría 1.5. Estos se van a simplificar y me quedaría algo tan simplificado como 2 tercios multiplicado por 4 más j veces 1.5. Y este sería mi, por así decirlo, la parte equivalente, o perdón, ¿cómo sería esto? Lo que sería mi z equivalente, ¿ok? Entonces esto lo vamos a volver un poquito más pequeñito para que nos pueda entrar todo lo demás. Y esto sería básicamente así. Aquí nos faltaría un cuadrado y ya está. Entonces, para hallar la corriente, un divisor de corriente me dice que tengo que dividir el Z equivalente en este caso sería la impedancia equivalente sobre la impedancia donde yo quiero hallar. Sería 8 más J veces 3 y multiplicado por la corriente de donde estás recibiendo. Entonces, en este caso sería por la corriente I. Y de la misma manera puedo hacer para 4 más J5, ¿no? I veces 4 más J5, 1.5, perdón, va a ser igual a Z equivalente. Un ratito, esto no. Z equivalente sobre 4 más 1.5. J veces 1.5. Y nuevamente acá multiplicado por la corriente I. Y si básicamente, eh, si reemplazamos nuestro Z Thevenin o Z equivalente en este caso, perdón, va a ser 2 tercios de 4 más J5, 1.5, perdón, sobre, acá lo voy a simplificar nuevamente o factorizar el 2 y me va a quedar 4 más J veces 1.5, ¿ya? Y acá simplemente 10. O si no, lo puedo colocar directamente sigue la corriente. Como esto es básicamente lo mismo que el otro, lo voy a copiar y me evito hacer un problema acá adicional, ¿no? Entonces aquí que venga esto nomás y acá lo voy a colocar la misma cantidad, ¿ya? Entonces en este sentido, este ya no va a ser 2, solamente es 4 más J5 y aquí va a ser por corriente I. De acá, esto se simplifica, se simplifica, se simplifica y se simplifica. Inicialmente acá, estos dos también se van a simplificar, por lo tanto me va a quedar que es la corriente dividida entre 3 y acá me va a quedar que es la corriente, perdón, sería dos veces la corriente dividida entre 3. Entonces, si se dan cuenta, a mi 3 más J8 llega un tercio de la corriente que ha partido, ¿no? Entonces, es lo único que me interesa a mí. Luego vengo acá
y analice un poquito más con la parte de teoría de circuitos, ¿no? ¿Qué me dice? Ok, ya tengo la corriente acá, ya no me interesa lo demás. El circuito para mí se ha reducido a este de acá. Vamos a colocarlo, a ver, de una manera que... Rayos, vamos a colocarlo así, este negro y de este tamaño, ya. Aquí está. Este es el circuito que me interesa. Listo. El circuito que me interesa tiene un inductor y una resistencia. Este inductor antes era J6 más J6, pero yo sé que cuando tengo un paralelo, ya sea de resistencias, inductores o capacitores, incluso acá ya generalizamos de decir, tengo impedancias, entonces el voltaje en una impedancia que está en paralelo de varias impedancias es el mismo. Entonces, a este de acá sigue llegando ese voltaje que me piden calcular. Entonces, para mí este es J3 y este es 8. Y acá ya tengo una corriente que es la tercera parte de la corriente, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el voltaje que mide mi voltímetro, va a ser nada más que multiplicar J3, que sería la impedancia, multiplicado por la corriente, que sería I tercios, ¿no? Y de acá yo veo que 3 con 3 se me va a simplificar. Acá va a ser y J, perdón, y la corriente me va a quedar corriente nada más. Y al final voy a desplazar que va a ser 10 con un ángulo de 90 grados. Y ese es mi voltaje que estoy midiendo en ese lugar. 10 con un ángulo de 90 grados. Y básicamente esa sería para mí mi respuesta. Ahora, si ustedes dudan de decir, ok, creo que tiene algo no está bien porque sigue siendo lo mismo, parece, ¿no? Parece que solo ha habido un desfase, pero realmente no, sí ha cambiado lo demás. Y lo que pueden verificar es cuando ustedes hacen vamos a decir, si hallamos el voltaje en 8 ohmios, va a ser corriente 3 corriente dividida entre 3 multiplicado por 8. Y acá sería 10 sobre 3 por 8. Y en este caso sería 80 dividido entre 3, que sería aproximadamente, a ver, si no estoy mal, unos 25, casi, 26 coma algo, ¿no? 26 coma algo parecido. Entonces esto sería en voltios. Ok, entonces ya ha cambiado. Y si ahora hallo mi voltaje que llega a mis terminales, es decir, a estos dos, va a ser 8 más J3 multiplicado por la corriente dividida entre 3, que sería básicamente 10 tercios por 8 más J3. Y tengan por seguro que el resultado que van a obtener esto va a ser la suma de este de acá más este de acá. Por lo tanto, ya estoy seguro de que el voltaje que he hallado sí es el correcto, sí es el que parte y nos da con ayuda de esta corriente. No se olviden que el voltaje que tenemos acá no lo conocemos, no nos da como dato, simplemente como referencia. Entonces, no podemos decir que el voltaje al ser 10 ohmios igual del módulo que la corriente está mal. ¿Ya? Entonces, con eso ya hemos terminado el primer ejercicio. Ok. Hasta ahora creo que ha pasado 15 minutos o no sé cuánto. Si alguien lo tiene en la cuenta, sería bueno. Ya, continuaremos. Resolveremos a ver cuál nos parece más sencillo. Yo les recomiendo resolver el trifásico, porque el trifásico, a pesar de ser un poco largo, no es tan complicado. En el otro, perdón, cuando ustedes hacen Thevenin o Norton, que sería para este caso, van a ver que se van a topar con circuitos de ecuaciones, perdón, con ecuaciones que ustedes ya tienen que resolver de alguna manera introduciendo alguna calculadora. Entonces, para los circuitos de corriente de trifásicos, perdón, a veces no necesitamos mucha calculadora. Al parecer, como en el primer ejercicio, hemos visto que no hemos utilizado calculadora, ¿no? Netamente lo que nosotros ya conocemos. Y con eso ya hemos hallado la solución. Ahora, a ver, el trifásico. ¿Qué dice el trifásico? Si hacemos la solución, lo primero que tienen que ver es a qué voltaje está trabajando. Entonces, a 300 voltios.
Entonces mi voltaje de línea es 380 voltios. Ahora me dice que es una secuencia CBA. Ok, entonces yo sé que cuando es una secuencia CBA, tengo mis voltajes AB, tengo el voltaje BC y tengo el voltaje CA. Entonces, yo sé que estos voltajes, como son fase-fase, son los voltajes de línea. Entonces yo coloco acá directamente 380 y con un ángulo como es secuencia CBA, acá debería ser 120 grados. Si fuera ABC, como es CBA, se coloca un menos 120 grados. Acá le suman 120 grados a este ángulo, me va a dar 0. Le suman otros 120 grados, me va a dar 120 grados de nuevo. ¿Ok? Entonces el voltaje AN es igual. Estos son de los voltajes de fase. Entonces los voltajes de fase para mí me dicen, según la teoría de circuitos, me dice que el voltaje de fase de cualquier circuito que yo quiera hallar, dependiendo de la configuración, ojo, va a ser el voltaje de línea sobre raíz de 3. No se olviden que hay varias configuraciones, tanto de la parte de generador como la parte de carga, ¿no? Pero para nosotros en general, el voltaje de fase es el voltaje de línea sobre raíz de 3. Entonces eso ya ustedes lo pueden calcular en cualquier calculadora que tengan a la mano, que va a ser seguramente 380 dividido entre raíz de 3, no sé cuánto me va a dar, a ver, a eso lo vemos ahorita. Aquí está. Ok, ahorita vamos a ver eso. Ya, entonces 380 sobre raíz de 3. Y eso me da 219,4, ¿no? Entonces, raíz, no, era que no lo sé, ya, 219,4 voltios. Entonces, ese voltaje yo tengo que colocarlo acá, porque son mis voltajes de fase, 219,4. Y tanto para el voltaje de fase BN, voltaje de fase CN, y para los otros dos, que son estos de acá, también tengo que considerar 219,4, 219,4, que son lo que sería para mí los voltajes de fase. Y el ángulo que va a haber acá, de desfase, como estamos en una secuencia CBA, va a ser menos 90 grados. Al sumarle 120 grados, se va a volver 30 grados. Y al sumarle otros 120 grados, se va a volver 150 grados. Ok, al definir esto, ya básicamente ya he hallado todo lo que necesitaba acá. Segundo, viene el análisis que tienen que hacer. Yo quiero obtener la corriente en mi amperímetro. Muy bien, ese es mi objetivo. Entonces yo quiero obtener esa corriente que circula por acá. Tengo dos formas, como habíamos visto en clases. Una que yo voy a partir de acá y digo, ok, aquí va a haber una corriente, esa corriente se está ingresando esta corriente de acá, o partir y llegar a lo mismo, ¿no? Van a partir desde un inicio y van a llegar a lo mismo, o partir de esta de acá, que es la que me interesa, y decir que esta corriente se va a ir repartiendo por todas las impedancias que encuentre. Y tal vez sea alguna que otra se va a ir adicionando. Por ejemplo, acá se adiciona una, acá se adiciona otra, esto se va abajo y esto se va igual eh, dispersando. Y además, una parte de todo esto se va a la carga trifásica, ¿ok? Entonces, en este sentido, yo digo, ok, tengo todo esto. Entonces, yo digo que mi corriente en el amperímetro, primeramente va a ser la corriente que va a 22 más la corriente que va a J veces 38 menos las que entran, menos la corriente J38 y menos la corriente menos J38. Y adicional acá la corriente que va a la carga trifásica, a la carga trifásica. Entonces, para mí, encontrar esta ecuación es clave. ¿Por qué? Una vez que yo ya tengo esta ecuación, ya sé más o menos qué es lo que voy a hacer. ¿Puedo hallar la corriente en 22, en la impedancia de 22? Sí, sí puedo hallar. ¿Por qué? Tengo el voltaje en los terminales, en estos dos, y tengo
la impedancia. Entonces, por así decirlo, puedo calcular estos de acá, este de acá, este de acá y este de acá, porque son cargas monofásicas que están conectados directamente a voltajes y en sus terminales ya tengo un voltaje de referencia. Por ejemplo, en este terminal que tengo AB, entonces tengo el voltaje AB, que es este 380 con un ángulo de menos 120 grados. Entonces yo puedo calcular de esa manera. El que aquí realmente es perjudicial o nos toma un poquito más de tiempo es esta carga, que sería más perjudicial si fuera desequilibrada. En nuestro caso es una carga equilibrada, porque me dice que la carga es equilibrada y además está conectado en estrella de 3 hilos. Y esto es 3 más J4. Ok, entonces yo vengo acá y digo, muy bien, como mi carga trifásica está conectada en estrella de 3 hilos, yo me imagino una configuración de la siguiente forma. Muy bien, de esta manera. Y acá ya tengo que sería para mí mi circuito, ¿no? Y acá tendríamos una impedancia, acá tendríamos otra impedancia, tal vez lo he hecho un poquito más grande uno, el otro más pequeñito, pero se presentan impedancias. Aquí tengo impedancias de la misma carga, que sería 3 más J4, 3 más J4 y 3, perdón, 3 más J4. ¿Ok? Entonces, en este sentido, yo tengo acá la fase B, perdón, la fase A, la fase B y la fase C. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Es un circuito trifásico, por lo tanto, no está conectado perdón, es un circuito de estrella de 3 hilos, por lo tanto, no está conectado a un neutro específicamente, ¿no? Acá al centro, si va a un neutro, a tierra, perdón, o al neutro, ya tendríamos una línea más y sería de 4 hilos. En este caso, no. Entonces, en este sentido, se puede analizar de dos formas, han visto en la teoría. La primera es analizar como si fueran, en este caso, mallas, como lo vamos a hacer ahora, y en otro caso es tomando en cuenta el voltaje ON, ¿no? Que sería un voltaje de referencia, considerando que de alguna manera sí tiene que ir conectado a tierra o a neutro, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer por la malla. ¿Qué me dice la malla? Me dice el voltaje que va a haber acá, que por lo que ya sabemos es más o menos el voltaje AB, y el voltaje que va a venir acá es más o menos el voltaje BC. Entonces me dice que por matrices, nosotros sabemos que la matriz de voltajes B es igual a la matriz de impedancias multiplicado por la matriz de corrientes. Entonces, mi matriz de voltajes, ¿qué sería? Sería voltaje AB, que sería 380 con un ángulo de 120 grados, y el voltaje BC sería 380 con un ángulo de 0 grados. Listo. Y ahora las impedancias. Entonces, las impedancias es como cuando hacíamos mallas, ¿no? Malla acá, tengo dos impedancias, 3 más J4, 3 más J4. O puedo colocar 2 veces 3 más J4. ¿Con quién comparte para la primera malla? Con esta de acá. Y esa impedancia que está compartiendo es 3 más J4. Por lo tanto, yo coloco menos 3 más J4. Y lo mismo acá. Menos 3 más J4. Y acá tendría nuevamente para la otra malla, que sería 3 más J4, 3 más J4. Dos veces 3 más J4. Y listo. Con esto multiplicamos la corriente que va a venir y la otra corriente también, ¿no? Entonces estamos hallando la corriente que va a venir acá y la corriente que va a venir acá. En otras palabras, estoy hallando la corriente A y la corriente B, pero en la carga trifásica. No se olviden de eso, ¿ya? La carga trifásica. Perfecto. Entonces lo que yo quiero es hallar estas corrientes. Entonces las corrientes A de la carga trifásica va a ser igual a algo y la otra corriente B de la carga trifásica va a ser igual a otro valor. ¿Y esto cómo lo calculamos? Bueno,
En este sentido, ustedes podrían hallar directamente usando su calculadora y resolver este problema. La otra alternativa, por así decirlo, es volverlo ecuaciones, si es que no tienen básicamente una calculadora, volverlo ecuaciones y resolverlo como si fuera una ecuación con incógnitas. Perdón, no sé qué habría ahora. A ver, bien. Entonces, una vez que ya tenemos esta ecuación, lo que ustedes tienen que hacer es introducirlo. Lo introducen de esta manera, colocan primeramente una división, porque no se olviden que si bien esto está acá, tienen que pasarlo al otro lado. Solo en una calculadora ustedes pueden mandar a dividir como propiedades de matrices. No se puede hacer eso, ¿no? Lo que hacemos normalmente es multiplicar por su matriz inversa y de esa manera hallar. Pero en una calculadora, ustedes ya pueden hacer eso de manera sencilla. Entonces acá coloco 380 con un ángulo de 120 grados, pero este 120 grados es negativo y acá no lo puse, pero es negativo. Es menos 120 grados sobre 380 con un ángulo de 0 grados, ¿no? Eso sería para mí mis dos voltajes. Ahora mi matriz de impedancias, que sería 2 veces 3 más j 4. Si quieren, ya pueden multiplicarlo, que sería 2 por 3 6 más y veces 8. Y acá sería menos, directamente, paréntesis acá, sería 3 más i veces 4, pero acá le colocamos un negativo. Y lo mismo hacemos acá, 3 más i veces 4, y acá le colocamos un negativo. Y acá va a ser el mismo de arriba, que sería 6 más i veces 8. Y con esto ya tendríamos las corrientes. Me da en forma rectangular. Lo transformo en forma polar con Shift y el multiplicar. Entonces acá yo tengo 43,88, 43,88, menos 143,13 y menos 83,13. Entonces acá tengo 43,88, lo mismo 43,88, con un ángulo de, para ese caso era menos 143,13 y en este otro era menos 83,13, ¿no? Creo que sería eso. Sí. Una vez que ya tengo esto, ya tengo las corrientes acá. Pero no se olviden algo, la corriente que me interesa es la corriente que va a ir en esta rama. Por lo tanto, yo digo que la corriente, entonces acá está mal esto, ¿no? Esto no debería ser B, debería ser C. Este es C, esto es nuevamente C acá, porque es la corriente que va a ir en la rama C, y esta sería la corriente que va a ir en B de la carga trifásica, y ese va a ser igual a la corriente que está yendo en ese sentido, que sería la corriente C que va a ir a la carga trifásica, menos la corriente A que está yendo en sentido contrario, ¿no? Menos la corriente A que va a ir a la carga trifásica. Y de esta manera yo obtengo estos dos, básicamente. Me coloco este de acá, menos este otro de acá. Y todo eso lo coloco a la calculadora. Si ustedes usan la HP o alguna parecida, algunos de esos valores se guardan. Por ejemplo, este de acá. Bueno, creo que cuando está en matriz, creo que no lo podemos usar de manera directa. Pero 43,88 con un ángulo de 83,13 negativos más, no, en este caso sería menos 43,88 con un ángulo de 143,13 negativos. Y acá ya me va a salir el resultado que sería 43,88 con un ángulo de menos 23,13. Entonces sería lo mismo, colocamos lo mismo. Básicamente lo voy a copiar para evitarme hacer más, que creo que ya no entra. Vamos a volverlo más pequeñito. A ver. Ya, ahora sí, muy bien. Y acá ya no es 143, es menos 23,13, ¿no? 23,13.
y listo. Y aquí tendríamos el corriente. Una vez que ya tenemos eso, lo único que me falta hacer es venir, esto lo vamos a mandar al otro lado, vamos a mandarlo acá, que esté aquí, que no nos moleste. Y ahora sí, que venga esto y vendremos con esta ecuación. Entonces, con esta ecuación rayos, que nos hemos copiado ahorita o ahora, lo que yo necesito de esta ecuación es esto, esta suma. Entonces yo voy colocando lo que corresponde. Corriente de 22. En corriente de 22 yo tengo el voltaje Bn, que para mí sería 219,4 con un ángulo de 30 grados. Aquí yo lo puedo copiar, pero ustedes lo van a escribir de nuevo, ¿no? En sus exámenes o en sus hojas. Y acá sobre 22, que sería básicamente la impedancia donde está yendo esa corriente. Más el voltaje que está yendo a J38. ¿Dónde está J38? Ok, acá está J38 y está entre los terminales B y C. Por lo tanto, mi voltaje va a ser este de acá, que es el voltaje BC. Solamente voy a copiar esta parte que dice 380 con un ángulo de 0 grados. Y aquí está. Vamos a disminuirlo un poquito para que entre. Y esto sobre lo que tenemos aquí, que sería 38. Y el J, ustedes saben que es 90 grados. Listo. Menos J38 que tengo acá. Es este de acá, que va a estar entre los terminales AB. Por lo tanto, voy a tener el voltaje este de acá, que sería el voltaje 380 con un ángulo de menos 120 grados, que va a venir acá. Aunque creo que no se ha copiado. Bueno, lo recondicionamos, no hay problema. Menos 120 grados. Y este es sobre 380, perdón, 38 sobre 90 grados nuevamente. Para el menos J38, si se dan cuenta, está entre los mismos terminales, AB. Por lo tanto, voy a agarrar y decir, ok, para este caso yo lo voy a copiar nada más. Voy a copiarlo y colocamos acá. Y este sería menos. Y finalmente, más, copiamos este valor de acá, que es nuestra corriente que va a la carga trifásica, ¿no? Y es lo que necesitábamos acá. Y listo, ya tenemos acá. Un detalle acá que tienen que tomar en cuenta es el siguiente. Para este caso, si se dan cuenta, este de acá, perdón, a ver, un ratito, este no es 38,90 grados, es 38 con menos 90 grados, porque acá dice menos J38. Entonces, al ser este menos 90 grados, yo puedo sacarlo, digamos, como negativo, y este negativo con negativo se va a simplificar y se va a volver positivo, ¿ya? Entonces, al volverlo positivo, si se dan cuenta, estos dos, vamos a rayarlos, estos dos de acá son pues lo mismo. Entonces yo me evito colocar estos en la ecuación y solamente los simplifico. Porque al ser lo mismo, al tener los mismos voltajes, al tener diferente, vamos a decir, la misma cantidad de impedancia, pero con un diferente ángulo, estos se van a ir anulando. Por más de que nosotros hagamos en la calculadora, van a ver que a pesar que no utilicemos estos de acá, nos va a salir el mismo resultado que si utilicemos. Y eso corrobora que nosotros realmente estamos hallando y que eso se elimina básicamente. Entonces, ahora sí, vamos acá nuevamente a la calculadora, colocamos 219,4 con un ángulo de 30 grados y todo esto dividido entre 22 más 380. ¿Cómo es el ángulo cero? Ya no lo coloco. 38 con un ángulo de 90 grados. Bueno, hay acá varios que pueden simplificar. Por ejemplo, 38 con 38, aquí me queda 10. Con un ángulo, ese 90 sube menos 90 grados. Esto es 219,4. Asuman que es 220, porque no va a haber mucho error. Entonces, al ser 220 sobre 22, me va a quedar nuevamente 10 con un ángulo de 30 grados. Entonces, yo prefiero sumar esos a hacer esto, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Más
43,88, básicamente copia, rayos. Copiamos este de acá arriba. Listo. ¿Cuánto me sale? Me sale 53,80, 81, ¿no? 53,81 con un ángulo de menos 24,43. Listo, amperes. Ahora, para verificar si cumplimos lo que les decía. 10 con un ángulo de 30 grados. Más 10 con un ángulo de 90 grados, pero este es negativo, no se olviden. Y más este mismo de acá. ¿Cuánto me sale? 53,82 con un ángulo de menos 24,40. Si se dan cuenta, aumenta un poquito. 53,81, 53,82. Ha aumentado como 0,1, 0,01 de paso. Creo que no se hace mucho problema al hacer eso. Lo otro que tenemos que verificar es el otro, ¿no? Tomando en cuenta todas estas. Entonces yo voy a este de acá y coloco más 380 con un ángulo de 120 grados. Todo esto dividido entre, no se olviden acá, este es negativo, menos. Y acá sería simplemente 38 con un ángulo de 90 grados. 90 grados. Ahora este de acá está mal, porque le he puesto más, es menos. Nuevamente menos 380 con un ángulo de 120 grados negativos y todo esto dividido entre 38 con un ángulo de 90 grados negativos en este caso y todo eso sumado más 43,88. ¿Cuánto me sale? 53,80, 53,81 menos 24,43. ¿Se eliminaban? Sí, se eliminaban. Entonces, para mí, la corriente que mide mi amperímetro es este de acá, ¿no? Entonces, para mí, el amperímetro está midiendo esta corriente de acá, que es 53,81 con un ángulo de menos 24,43. Y con eso yo ya he acabado. Creo que faltan todavía 20 minutos para que acabe el examen y ya tendría aprobado el examen, ¿no? Sería 33, 33, 66. Ok, ahora este yo lo hago con más calmita, porque ya sé que tengo aprobado, entonces lo voy a tratar de hacer de manera más calmada, pero también pensando en tener un 100, que es el objetivo. Entonces, colocamos solución. Es un circuito Thevenin, por lo tanto, sí o sí tengo que hallar Z Thevenin. Me pida o no me pida, yo les sugiero que hallen, porque si no van a ver que no se van a dar cuenta si está mal. En ese sentido, como ya tengo el circuito, yo les sugiero que se eviten, si es posible, de copiar, o si copian, traten de guardarlo aparte de lo que van a simplificar. ¿Por qué? Porque no se olviden que al copiar un circuito de esta manera, van a perder por lo menos unos 2, 3 minutos que son valiosos en el examen, ¿ya? Entonces, yo voy a partir de acá. Cuando estoy haciendo un circuito Thevenin, así como hemos visto en el anterior parcial, cuando yo tengo tensiones, fuentes de tensión, perdón, son cortocircuitos. Y cuando tengo corrientes, fuentes de corriente, perdón, son circuitos abiertos. Entonces, acá yo ya tengo un circuito abierto. Acá tengo cortocircuito, circuito abierto y acá tengo otro cortocircuito. Perfecto. Entonces, esto de acá, como es cortocircuito, y es, perdón, esto es de acá, circuito abierto, por lo tanto, esta impedancia de acá, esta impedancia de acá y esta impedancia de acá se simplifica, ¿no? Se va. O sea, ya no me interesa porque está conectado al aire. No puedo tomar en cuenta cuando no es un circuito cerrado. Entonces, en ese sentido, coloco acá una línea, acá coloco esta rama de acá, esta rama de acá, colocamos las dos impedancias que nos quedan, que es esta de acá, luego vendríamos a cerrar con otra impedancia de acá, y acá tendríamos otra impedancia conectado a este punto, y acá tendríamos otra ramita, ¿no? Que sería A, B. Tengo 14 menos J6. 26 más
J2. 40 menos J4. Y acá menos J2, nada más. Como esto es un cortocircuito, se deja así, ¿no? Entonces acá, al sumar, si se dan cuenta, voy a obtener 14 más 26, 40, menos J2, J6, perdón, más J2, menos J4. Entonces yo voy a obtener un circuito que es parecido, bueno, una impedancia equivalente, perdón. Lo voy a volver más pequeño, ¿ok? Para que no perdamos mucho espacio. Entonces este circuito que ya he generado, vuelvo a copiarlo con la única variación de que este de acá ya no va a venir todo esto y va a ser solamente algo así de simple, ¿no? Que va a venir acá. Listo. Entonces acá yo tengo 40 menos J4 y acá tenemos también 40 menos J4. Ustedes saben que al ser un simplemente, como se diría en este caso, dos impedancias del mismo valor, entonces cuando yo hago un paralelo de estas dos, lo que simplemente pasa es que se reducen a la mitad. Entonces, para mí, esto se va a reducir a una impedancia que va a ser mitad de 40, 20, menos J2. Y está en serie con menos J2. Y acá va a venir esto. Tendríamos acá. Esto se vuelve 20 menos J4. Entonces acá yo puedo decir que mi Z de Thevenin es igual a 20 menos J4. Y si quiero convertirlo en polar, ustedes lo pueden hacer con cualquier calculadora que tengan. 20 menos J4. Cuando usan la HP, por si acaso lo colocan así, lo remarcan y hacen lo mismo que hemos hecho, ¿no? Que sería 20,4 con un ángulo de menos 11,30. 20,4 con un ángulo de menos 11, perdón, este está mal, menos 11,30. Hasta acá ya tengo básicamente la impedancia. Listo. Entonces ya tengo esta parte de acá. Aquí lo podemos volver un poquito más bonito, ya no importa. Ahora sí, voy a continuar a este. Por eso les decía, no traten de copiarlo y no usarlo tanto. Simplemente lo corrigen ahí mismo, ¿no? Entonces acá lo vamos a reducir esto para que solamente me quede el circuito y se vea mejor, no tan grande. Listo. Sí, listo. Ya tengo mi circuito, lo voy a colocar más pequeñito. Entonces lo que yo voy a hallar ahora es el voltaje Thevenin, ¿ya? Entonces mi voltaje Thevenin, voy a volver un poquito más grandecito, ¿ok? Voltaje Thevenin. Entonces, mi voltaje Thevenin es el voltaje que voy a hallar en estos terminales. Entonces, por lo tanto, yo digo, ok, si voy a hallar un voltaje, ese voltaje que voy a hallar tiene que estar directamente asociado con toda esta malla de acá. Entonces, yo digo, acá posiblemente va a haber una corriente, acá no sé si será en ese sentido, va a haber una corriente, esta es una fuente, entonces no me interesa. Entonces, yo recorro en ese sentido, ¿no? Como lo hacíamos en el primer parcial. Más voltaje Thevenin, primeramente. Vamos acá, no se olviden que las corrientes en la cabeza es menos y en su cola es más. Siempre la que apunta es negativo y su colita es más. Entonces, o es positivo, perdón. Entonces sería para este caso menos el voltaje en menos J2. Al ser este un circuito abierto, no tiene corriente, por lo tanto, este no aporta voltaje, no aporta. Por lo tanto, ese no me interesa. Ese sí, va a ser menos el voltaje de 40 menos J4. Y vamos recorriendo, sigue, y me tomo con este, más 60 con un ángulo de 0 grados. Y todo esto es igual a 0. Y de aquí ya despejo mi voltaje Thevenin, que para mí va a ser lo siguiente. Voltaje Thevenin es igual a 60, perdón, voltaje en 40 menos J4, menos 60 con un ángulo de 0 grados. Y básicamente yo tendría esta ecuación.
Entonces, esta ecuación me dice que sí o sí necesito calcular la corriente que circula por esta malla, porque es la única que va a pasar por esta impedancia. Por lo tanto, yo empiezo a numerar mis corrientes, ¿no? Corriente uno, corriente 2 y corriente 3. Y justo este ejercicio está más facilito, ¿no? Porque justamente este de acá, de acá directamente puedo sacar primero que la corriente uno es igual a 5 con un ángulo de 0 grados amperios. La corriente 3 que es igual a 10 con un ángulo de 0 grados. Y esto en amperios también. Entonces solamente necesito hallar una malla 2 para mi malla 2 básicamente, que va a ser voltaje que está en mi malla es 50 voltios. Por lo tanto, como la corriente sale por el positivo, perdón, entonces yo le coloco 50 con un ángulo de 0 grados. Esto es igual a 14 menos J6 más, bueno, sumar todo esto. Sería 14 más 26 más 40, 80. Menos J6 más J2 menos J4. Menos J8, ¿no? Y todo eso multiplicado por la corriente 2. ¿Con quién comparte? Solamente me interesa este de acá, porque el otro no está compartiendo con la malla 1. Por lo tanto, digo, está compartiendo menos, paréntesis, 26 más J2 por la corriente 3. Ojo con esto, porque al ver acá, yo puedo decir, ok, sí está compartiendo, pero las corrientes son opuestas o son en el mismo sentido. En este caso son opuestas, porque está viniendo por un lado de esta forma y por el otro lado está viniendo de esta forma. Entonces sí corresponde colocarle en negativo. Pero si estuviera viniendo en esta forma, vamos a colocarlo así, entonces sería positivo este de acá. ¿Ya? Solo ese detallito. Entonces acá, esta es la corriente 3, es 10 con un ángulo de 0 grados, entonces ya puedo hallar mi corriente 2, que para mí la corriente 2 va a ser 50 con un ángulo de 0 grados sobre, o perdón, sería más, ¿no? En este caso, más 26 más J2 por la corriente 10 con un ángulo de 0 grados. Y todo esto sobre 80 menos J8. Listo. Entonces, solamente necesito hallar esto. Dame un ratito. Acá. Lo vamos a volver un poquito más pequeño y básicamente introducirlo. Entonces, para mí, yo tendría 50 con un ángulo de 0 grados, aunque primero les convendría colocar una división. 50 más con un ángulo de 0 grados, yo omito el ángulo. 26 más j veces 2, que sería i veces 2, multiplicado por 10 con un ángulo de 0 grados. Y bueno, podrían omitir 80 menos i veces 8. Y este sería el resultado, que para mí me interesa en polar. 3,86 con un ángulo de 9,4. Una vez que ya tengo eso, entonces voy a hallar mi voltaje Thevenin, que va a ser 40 menos J4 multiplicado por 3,86 con un ángulo de 9,4 menos 60 con un ángulo de cero grados. Y esto va a ser igual a qué? Va a ser paréntesis 40 menos i veces 4 multiplicado por paréntesis este de acá. Todo esto menos 60 con un ángulo de 0 grados, ustedes lo colocan si quieren. Y nos va a salir que había sido 95,52 con un ángulo de 6 grados. A ver, un ratito, esto está feo. Ya. Entonces, mi voltaje Thevenin, que yo veo acá, va a ser este de acá. Bueno, podemos hacer algo mejor. Venimos acá, colocamos este un poquito más pequeñito.
y este va a ser igual a mi voltaje Thevenin. Listo. Entonces mi voltaje Thevenin va a ser este de acá. Y listo. Entonces con eso ya tendríamos este circuito de acá, ¿no? Entonces ya tengo el voltaje Thevenin y ya tengo todavía la impedancia, ¿no? La impedancia ZTH. Por último, tengo que hallar la corriente. Es lo último que me queda. Tal vez tengo unos 10 minutos o 5 minutos más. Entonces hallo la corriente N. Entonces voy a agarrar, agarro este mismo. Ustedes tal vez lo van a copiar, pues les digo, traten de usarlo o traten de copiarlo una vez o dos veces porque van a perder tiempo en eso. Y lo único que cambia acá en el circuito es que esta parte de acá se vuelve un circuito cerrado. Y por acá, que va a ser la malla 4, corriente 4, yo digo que la corriente 4 es igual a la corriente Norton. Esa es la idea. Entonces acá yo tengo nuevamente corriente 1, corriente 2 y tengo corriente 3. ¿Ok? Entonces en ese sentido yo voy a colocar nuevamente que mi corriente 1 es igual a 5 con un ángulo de 0 grados. Corriente 3 es 10 con un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, solo me interesa hacer en estos dos las mallas, ¿ok? Entonces yo digo malla 2 va a ser, básicamente tengo que copiar. Va a ser 50 con un ángulo de 0 grados, es igual a 80 menos J8 multiplicado por la corriente 2 menos 26 más J2 multiplicado por la corriente 3 y aquí se añade este más 40 menos J4. Entonces, nuevamente veo si están yendo en sentido contrario, que sí están yendo en sentido contrario porque uno está viniendo en ese sentido y el otro está viniendo en este sentido. Por lo tanto, yo digo, ok, con eso en mente, yo digo que esto es menos 40 menos J4 multiplicado por la corriente 4. Y hacemos lo mismo para la malla 4, que sería este de acá. ¿Tengo un voltaje? Sí, pero si se dan cuenta, está saliendo por este polo de acá, por el negativo, por lo tanto va a ser menos 60 con un ángulo de 0 grados. ¿Esto es igual a qué? A la suma, 40 menos J veces 6, porque va a ser menos J4 menos J2. Más, lo colocamos acá, un más, en este caso es menos, ¿no? Menos 40 menos J4 multiplicado por la corriente 2. Y acá no se olviden multiplicar por la corriente 4. Entonces, una vez que yo tengo esto en mente, entonces ya puedo simplificar. Yo tengo la corriente 3 como datos, sí. La corriente 4 y corriente 2, esos son lo que no tengo. Y es lo que quiero hallar. Entonces, a este circuito de acá, yo puedo básicamente volverlo una matriz. Tomando en cuenta que voy a volverlo una matriz, este de acá va a ser de la siguiente forma. Para la primera ecuación, voy a colocar 1 y este va a ser 2. Va a ser 50 con un ángulo de 0 grados, ¿ok? Menos o más, dependiendo, va a pasar todo esto de acá. Como está menos, que pase con más, ¿ok? Más, paréntesis, 26 más i veces 2, multiplicado, nuevamente paréntesis, por la corriente 3, que para mí es 10, con un ángulo de, acá le estoy colocando 2, 10 con un ángulo de 0 grados. Para mí esa es la ecuación 1 para la parte de voltaje. El otro es 60 negativos con un ángulo de 0 grados y no se va a pasar nada porque no tengo ni corriente 4 ni corriente 2. Perfecto. Esa es mi parte de voltajes. Ahora voy a hacer la de impedancias. Las impedancias tenemos para corriente 2 que va a ser para mí mi primera fila, perdón, mi primera columna, va a ser 80 menos i veces 8. Ahora, ¿qué más tendríamos que colocar? Ok, tenemos que colocar el menos, o podemos colocar paréntesis directamente, paréntesis, colocar acá un negativo, y aquí colocar
40 menos y veces 4. Listo. Ahora, si se dan cuenta, acá va a venir el otro que está acá, que sería menos, nuevamente lo mismo. Bueno, ok, lo podemos colocar negativo. Negativo, paréntesis, 40 menos y veces 4. ¿Ya? Y acá nuevamente positivo, pero va a ser ahora 40 menos j veces 6. 40 menos y veces 6, que sería este corriente 4. No se olviden el orden. Al confundir el orden van a arruinarlo todo. Entonces, con esto en mente, ya simplificando, yo voy a tener esto, ¿no? Lo que me interesa. Siempre vayan a lo que les interesa. ¿Qué les interesa obtener? ¿Corriente 2 o corriente 4? Corriente 4. Entonces, la corriente 4 para mí dice que es, según esto, 4,68 con un ángulo de 17,32. Y esto es en amperes. Entonces, para mí, mi Z-Thevenin debería ser igual. No se olviden que esto es corriente Norton. Va a ser igual a voltaje Thevenin, que va a ser 95,52 con un ángulo de 6,02 sobre 4,68 con un ángulo de 17,32. ¿Listo? Entonces colocamos eso. Es este de acá dividido entre 4,68 con un ángulo de 17,32. ¿Cuánto me sale? 20,4 como menos 11,3. Eso sale, ¿no? Menos 11,31. Y vemos si es lo mismo. Ok, si es lo mismo, sí, o sea, se parece, sí se parece. Entonces, esos son los valores. Para mí, la corriente Norton es este de acá. Si tienen un poco más de tiempo en el examen, pues colocan la otra corriente, que sería 6,19, que sería la corriente número 2, digamos, ¿no? La corriente que va a ir en la malla 2. Pero con eso yo ustedes ya han resuelto esto y básicamente creo que es hasta antes de tiempo. A ver, en un ratito vamos a ver. Vamos a decir, o sea, sí se puede hacer el examen, pero traten de hacerlo de la manera correcta. Si yo hubiera empezado, digamos, solo digamos, por el ZTBNI, posiblemente, no estoy diciendo que sea el caso. Tal vez no me hubiera salido 20,4. Digamos que me hubiera salido un 17,4. Ya cambia de este de acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a revisar. Reviso, reviso y reviso. Y al hacer eso, yo ya perdí bastante tiempo. Y todavía no he resuelto ni el 2 y tampoco el 1. Por lo tanto, cuando yo pase a estos dos, cuando ya esté resuelto este de acá, o que ya está resuelto y me sale que está bien, paso a este, yo la voy a hacer más lento, van a ver. Lo voy a hacer más lento porque sé que tengo más tiempo, voy a ser más nervioso y me voy a confundir de paso. Y peor, cuando ya empiezo a hacer este de acá, ocha, ya. Trato de hacerlo lo más rápido posible y a veces ya me confundo, incluso la fórmula lo utilizo al revés y ya perdí. Entonces, cuando haces de manera inversa, por así decirlo, comienzan a perder tiempo y el tiempo es lo que no les sobra. Al menos en los exámenes de circuitos no les da tiempo, así que no pueden perder. Yo les sugiero que traten de resolver algunos ejemplos, algunos ejercicios o algunos exámenes así, colóquense un cronómetro y vean qué circuitos lo pueden resolver más fácil o en el menor tiempo posible. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna consulta, algunas dudas, chicos, pero con eso, digamos, ya hemos resuelto este ejercicio de acá. Bueno, más que ejercicio es el examen, que hemos resuelto 3 ejercicios. Ahora, de acá se puede simplificar algunos, pueden aumentar un poquito el procedimiento, no varía tanto, si se dan cuenta. A ver, por ejemplo, este de acá, ya hemos resuelto, creo que la anterior clase. Los de acá, que son del anterior semestre, este es del 1-2022, que sería del año pasado, ha entrado estos de acá. Este de acá, que es parecido al que hemos hecho, y este de acá, que ya hemos hecho también. Y también es este del anterior semestre, que es el del segundo parcial. Esto lo hemos resuelto en clases.
Y bueno, básicamente se hace cumplir esta condición, que sería determinar una tensión, voltaje 2 tal que la corriente circule por la impedancia 2 más J4. Pero ¿qué condición te da? Que sea cero. Allá, entonces ahí ya empiezas a ver una manera más sencilla. Digamos, yo en este examen lo que hubiera hecho primero es este de acá, porque es el más sencillo. No tienen que usar mucha lógica, es bastante fácil de hacer, comprender. Iniciar con esto les convendría. Después, ¿qué podrían hacer? El que entiendan mejor. Por ejemplo, yo leería el circuito con dos fuentes, determinar el aporte de corriente, de intensidad de corriente de cada una de ellas. Tal vez ahí ya es un poquito más larguito. Ya, aseguraré con esto y al final voy con este. Entonces voy a hacer el 2 y después el 3, el uno. Entonces no siempre pueden empezar del uno o empezar del 3. A veces del medio conviene. Por ejemplo, a ver, no. Vamos a ver otros exámenes. A ver. Eh, creo que es exámenes pasados. A ver, del 1 2021. ¿Dónde está? Acá. Listo. Por ejemplo, acá tengo este de acá, que medio que es raro porque no tengo el voltaje, ya más o menos que no tengo idea. Vengo a este de acá, que es un circuito trifásico, y vengo a este de acá, que es un Thevenin. Entonces, en este caso yo lo haría este de acá, porque si se dan cuenta, no es tan complicado. Tengo que trabajar con un circuito trifásico, y el único objetivo que cuando vean que tiene voltaje ON, espero que hayan visto la anterior clase, tienen que hallar voltaje AO BO y CO, ¿no? Voltaje a miércoles, no se puede colocar acá. Bueno, A, O, digamos. Voltaje B, O, voltaje C, O. Entonces, esos hallan y ya está, porque eso es lo que le pide, calcular ZA, tal que la tensión es esta. Entonces, hallan voltaje a O, tienen las corrientes porque van a hallar la corriente de acá y corriente la suman y van a obtener la corriente de ZA. Dividen esas dos, dividen AO sobre la corriente A y ya tienen el resultado. Entonces, esto yo creo que está un poquito más fácil. Después de eso, aquí tal vez tienen un poco de complicación. Dicen, ¿y ahora cómo hacemos esto? Entonces pueden pasarse a este de acá, porque eso ya saben cómo hacer. Si se han dado cuenta, los circuitos Thevenin son bastante mecánicos. Siempre se aplica lo mismo, siempre se hace lo mismo. Entonces, traten de hacerlo de esa manera, digamos. Entonces, este está un poquito más sencillo en este caso. Y ahora sí me voy a analizar este de acá. Este de acá se analiza de la siguiente forma. No se olviden que acá va a venir una corriente, ¿ya? Una corriente cualquiera. Esta corriente que viene acá va a venir acá y va a venir acá, de esa manera. Ahora, otros me van a decir, pero acá también va a venir otra corriente. Exacto, va a venir otra corriente acá y también otra corriente acá. Dependiendo. Ahora, ok, una vez que yo hago eso, tengo que entender lo siguiente. Sé que van a venir dos corrientes acá. Primero que hago es esto, lo simplifico. Al simplificarlo voy a obtener que es J4 igual que este, y esto es 3. Ah, ok. Entonces acá yo tengo un circuito básicamente de esta forma. Un circuito que va a ser, voy a venir acá, tengo una corriente, tengo acá una inductancia y acá tengo una resistencia. Y acá tengo lo propio, una inductancia, una resistencia. Ambos son lo mismo, 3 más J4. 3 más J4. Cuando tenemos esto, lo normal es que esta corriente I se va a repartir lo mismo, corriente I medios, y acá se va a venir corriente I medios. Tal vez la pregunta sería, ¿pero por qué? Ok, lo demuestras. 3 más J4, el paralelo de esto, que sería 3 más J4 al cuadrado sobre 2 veces 3 más J4, ¿no? Porque un divisor de corriente me dice que es la impedancia equivalente, que sería el paralelo de estos dos, sobre la impedancia donde quieres hallar, que sería 3 más J4, por la corriente de la fuente o de donde está viniendo. Estos de acá se simplifican. ¿Qué me queda? Corriente
y sobre 2. Ah, ya, entonces ya he demostrado que estos dos sí me da corriente medios y aquí corriente medios. Al yo tener eso, ya pues ya puedo hallar el voltaje, porque el voltaje me está pidiendo en este punto. Y si se dan cuenta, el voltaje, al igual que hacemos en Thevenin, van a depender de este sentido, menos más, y en este caso será este igual, menos más. Si voy en ese sentido, entonces obtengo que mi voltímetro va a ser igual a menos, o perdón, en este caso sería más el voltaje, miércoles, en 3 ohmios, menos el voltaje en 3 ohmios prima, le voy a poner a esta rama de acá. No se olviden que esto es 3 y esto es J4. Al tener la misma corriente y el misma impedancia, eso se vuelve cero, porque esto es 3 y la corriente es y medios. Entonces, si yo reemplazo, va a ser 3 por y medios menos 3 por y medios. Yo hago esto y esto me da cero, porque estos dos son lo mismo, estos son lo mismo y estos son lo mismo. Entonces, la respuesta de ese básicamente es voltaje igual a cero. Por si acaso, si no me creen, creo que es este el que hemos abierto. Aquí está. Aquí está. Voltaje cero. ¿No? Entonces, básicamente es así. Pero si a ustedes les parece esto más sencillo, si se dan cuenta, lo resuelven en 5 minutos. Y tienen otros 55 minutos para resolver estos dos de acá, que no son tan complicados. Entonces, la idea o lo que les quería mostrar hoy día es básicamente que sí se puede resolver el examen, pero dense modos. Porque a lo que he visto, el primer parcial no les ha ido bien. Al menos a la mayoría no les ha ido bien. A algunos sí, pero a la mayoría creo que no. ¿Ok? Entonces eso. Bien, chicos, ahí vamos a acabar la clase. Antes de eso, sí quería mostrarles, denme un ratito, a ver, ¿dónde están? Ya no encuentro, aquí está, creo que es esta. No, este es del 2022. Acá está. Estas son sus notas por si acaso. Ayer quería subirlo, pero he preferido hacerlo hoy día para que lo puedan ver y también si es que alguien tiene algún reclamo, ¿ya? Entonces acá es básicamente esa es la práctica de todos los que han venido. Se ha revisado las prácticas de los que han entregado, básicamente, ¿no? Los que han entregado. Y acá sería, a ver, un ratito, eso lo voy a colocar, mostrar. Y estas serían las asistencias, ¿no? De cada fecha, de todas las fechas que hemos tenido. Hemos tenido varias, algunas que otras eran feriados o algo así, o algo especial, no, no había clases. Entonces se les ha considerado los que realmente han venido y eso nada más. Entonces a esto se les ha adicionado, ¿no? Por ejemplo, este de acá tenía 100 y en asistencia tenía 43, o sea, ha venido, no sé, unas 4 clases o 2, 3 clases, ¿ya? Entonces se sumaba la ponderación, por si acaso esto lo voy a ocultar porque no tiene sentido. Digamos cualquiera, este por ejemplo, la ponderación se le está considerando sigue su 100, no le estoy disminuyendo nada, pero se le está adicionando la asistencia. Como les he dicho, es un 30%, lo multiplico al 100% que obtengo acá por 0,3. Y de ahí ya tengo sus notas finales. En todo caso, estas son sus prácticas, sus notas de prácticas, y el otro sería sus notas del primer parcial. Entonces, esto yo les voy a pasar. No sé si alguno de acá que me haya entregado práctica no tiene. Eso lo revisan y me mandan por inbox alguna referencia. De todas maneras, el día viernes yo sí estaba en Cotacota y había uno de sus compañeros que ha venido y ahí les he devuelto sus prácticas, ¿ya? Hay uno de sus compañeros que ha alzado sus prácticas y ha dicho yo les voy a devolver el día lunes. Entonces el lunes tal vez se los va a traer su compañero y ahí ya él le pide, pero ya sus prácticas ya les habría entregado este viernes, ¿ya? De todas maneras, el compañero no sé si está presente. Sí, Oxy, estoy presente. Ah, ya. Entonces, es su compañero, no sé cuál es su nombre. ¿Cuál? José Luis. Ah, ya, José Luis. José Luis, él les va a entregar, chicos. Entonces, a él le pueden pedir sus prácticas de los que están acá.
Ojo que las prácticas que se han revisado son las que se han presentado en clases, ¿no? O en físico. Si me has presentado una práctica en virtual, yo les he dicho claramente, no vale. Lo de virtual, lo único que me decía es que realmente lo han hecho, nada más. Por eso incluso creo que les había dado una semana, ¿no? Una semana para que me vuelvan a presentar o que me lo traigan en físico, básicamente. Entonces, lo que han traído en físico, eso es lo que se les ha evaluado, por si acaso, ¿no? Entonces, espero que no tengan ningún reclamo, ninguna duda. Lo único que sí les voy a decir es que su práctica me van a entregar este viernes, después de su examen. Perdón, ¿dónde estamos? Acá, acá. El examen de ustedes es el lunes, perdón, el lunes 22. Me entregan el 26, sí o sí, porque yo estimo que o el 5 o el 6 de junio ustedes ya van a dar su examen final. Y en esta semana, al menos el 26, yo ya les voy a dar su práctica del tercer parcial, porque yo para el 5 o al menos para el día viernes, incluso creo que hoy día ya lo voy a subir en su práctica del tercer parcial, ya deberían entregarme sus prácticas. Eso es debido a que el 5 o el 6 el INGE ya va a darle sus exámenes y yo tengo que entregarle notas al ingeniero. Si no le entrego hasta estas fechas, entonces a veces no les coloca o no les considera nada de nota, ¿no? Entonces, ojo con eso, igual le había aplicado a su compañero que ha venido o a los que han venido. Entonces, yo creo que me van a presentar, sí, el 26, la segunda práctica, pero ya les voy a mandar en esta semana. Mejor si les mando en esta semana, digamos el 23, ya que a partir del 22, ya que no tienen segundo parcial, el 23 ya pueden empezar con el tercer parcial y me entregarían el viernes 2. No sé si alguien tiene alguna consulta, chicos, alguna duda, porque básicamente eso sería todo, creo, porque no sé si les ha dado una fecha el INGE para su examen final. Si no les han dado, entonces yo estimo que va a ser esa de ahí. Ya. Bueno, chicos, entonces creo que nadie tiene dudas. Espero que haya sido claro sobre el examen. Bueno, básicamente ahí ya les he mostrado cómo resolver, ¿no? Espero que les vaya bien en su examen del día lunes. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacerlo. Me lo hace vía inbox o si nos lo coloca el grupo y les voy a responder, ¿ok? Listo, chicos, entonces nos veríamos la siguiente semana.